Hola, muy buenos días para todos ustedes, maestros y alumnos de nuestra universidad. Bienvenidos al primer speaker del ciclo escolar 2015-2016. Es un gusto por parte de la Sociedad de Alumnos presentar a Claudia Ivette Pedraza Bucio, egresada de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, maestra en Comunicación y doctora en Ciencias Políticas por la UNAM. Cabe destacar que realizó una estancia doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con la experiencia como reportera de la redacción de deportes del Canal Central TV y del periódico Provincia en Morelia. También es guionista, realizadora, locutora y productora de programas deportivos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Radio Michoacán. Funge también como investigadora. Se ha especializado en el análisis del periodismo deportivo, género y comunicación. Entre sus artículos se encuentran Mujeres en el periodismo deportivo, Entre campeones y reinas y señoras, yo soy canaria y tengo aguante. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, como el Congreso Internacional de Historiadores de la Prensa Aguascalientes 2012, el Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana de Comunicación Santiago de Compostela 2013, y el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Investigadores de la Comunicación y Medios Dublín 2013, Montreal 2015, Leicester 2016, entre otros. Démosle un gran aplauso como se merece a Claudia Ivette Pedraza Bucio. Bueno, pues muchas gracias. De verdad es un gusto estar nuevamente en la UBAC. Comentaba justo hace un momento, antes de entrar aquí a platicar con ustedes, que ya son bastantes años desde la primera vez que yo pisé los pasillos de la universidad. Y regresar siempre es una gran satisfacción porque justo pensaba que lo que ahora hago y a lo que ahora me dedico, que es la investigación y la investigación en periodismo deportivo, pues nació aquí, ¿no? La inquietud, el impulso, las ganas de dedicarme a esto se debió a las personas que encontré aquí, ¿no? Yo pertenezco a una generación que entró hace 17 años a la Vasco, en un ambiente totalmente diferente al que ahora ustedes están. Y recuerdo que uno entra como con muchas ideas de a qué te puedes dedicar cuando estudias comunicación, ¿no? Y para mí la investigación no era un camino ni siquiera posible, porque no estaba en el mapa. Y recuerdo que una de las cosas que me marcó fue justamente que nuestro profesor de géneros periodísticos de ese entonces, que era el profesor Paco Pérez, nos enviaba a los medios locales a ver cómo se trabajaba y de qué se trataba. Y en una de las ocasiones a mí me envió, junto con otros compañeros, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a observar cómo se producía un programa de deportes que se transmitía en la noche. Recuerdo que fuimos, observamos qué hacían, cómo lo hacían, los camarógrafos, los conductores, todo lo que involucraba en la producción. Y algo que a mí me sorprendió mucho esa vez fue que al finalizar el programa, alguien dijo, bueno, pues ahora van a conocer quién es quien orquesta toda la producción de este programa deportivo. Y a quien yo vi ahí al frente de la producción fue justamente a una mujer que se llama Mónica Pérez. Mónica Pérez era la productora del programa del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y me impactó mucho porque hasta entonces en mi imaginario yo no concebía que una mujer pudiera ser la encargada de una sección deportiva, ¿no? Tenía como muy interiorizada esta idea de que pues quienes están a cuadro en deportes, quienes hablan de deportes, en la mayoría son hombres. Y esa inquietud me acompañó un poco durante toda la carrera. Eventualmente pensé que el periodismo deportivo podría ser una vía y empecé un poco a orientarme para allá. Sin embargo, otras de las personas que influyeron mucho en lo que ahora hago son otros dos profesores que todavía por aquí andan, que es la profesora Lupita Trejo y el profesor Jorge Tinajero. Y bueno, ellos, como ustedes sabrán, se encargan de las materias de investigación, te empiezan a encargar trabajos, y en algún momento de esta trayectoria académica aquí en la universidad, ellos me dijeron que la investigación podría ser un camino y que podría tener cualidades para eso. Y esta idea, que ni siquiera yo contemplaba, pues se ha convertido como en el motor a lo largo de esta trayectoria académica, ¿no? Ellos me impulsaron primero, cuando terminé mi tesis, a buscar realizar una maestría de investigación en la UNAM, y pues con ese impulso he seguido realizando esta preparación académica, ahora ya como doctora egresada de la UNAM en Ciencias Políticas y Sociales,
próximamente iniciando un postdoctorado, porque finalmente la investigación sí se convirtió en un camino y la pude combinar con el otro gran tema que me apasionaba, que era justamente el periodismo deportivo. Mi tesis aquí de licenciatura la usé sobre el equipo de Monarcas Morelia, la identidad y el factor de unión que generaba entre la localidad. Después en la maestría trabajé el tema ya de mujeres y trabajé acerca de las representaciones de las deportistas en los medios de comunicación. Y la tesis del doctorado es acerca de la participación de las mujeres como periodistas en el ámbito deportivo. Y lo que les voy a compartir aquí un poco tiene que ver justamente con esta idea. ¿Qué es lo que he encontrado a lo largo de todo este proceso de investigación acerca de la presencia de las mujeres en el mundo deportivo? Pues que jugamos como visitantes. ¿Y a qué me refiero con esto? A que entramos a un partido o a un juego donde las reglas están hechas para ciertas personas, los hombres, y nosotros somos el equipo visitante. Y nos toca enfrentar las diferentes condiciones que no están hechas para nosotros y que por lo tanto generan ciertas desigualdades que sin embargo resultan difíciles de asumir porque están normalizadas. Y esto queda muy ad hoc justamente ahora que están pues, los Juegos Olímpicos, ¿no? Seguramente si a ustedes les gusta el deporte han visto algunas notas acerca de lo que está ocurriendo. Si no les gusta el deporte, de todos modos las han visto, porque resulta que cuando son los Juegos Olímpicos, pues se convierten en el tema central de los medios de comunicación y de ahora las redes sociales, ¿no? Y algo de lo que ha llamado la atención justamente en estos días es que se ha empezado a denunciar mucho la cobertura sexista que se realiza desde los medios de comunicación hacia la actuación de los deportistas, ¿no? Y lo que estamos viendo son algunos ejemplos de cómo medios deportivos nacionales e internacionales hablan acerca de las mujeres. Y se han empezado a generar algunos artículos que denuncian justamente esto, ¿no? Como un equipo de Suecia puede ser catalogado como las muñecas, como todos los sitios en una idea muy original sacaron su lista de las 20, las 10, las 15 deportistas que debes de seguir porque son guapas, y cómo se critica mucho la apariencia de las deportistas si no son o no cumplen con cierto ideal estético de lo que para cierta mirada constituye la belleza, ¿no? Entonces, esto que ahora está como muy presente justamente por la cobertura de los Juegos Olímpicos, en realidad es un problema que desde que inició el periodismo deportivo está latente, ¿no? Y está latente porque el periodismo deportivo se ha configurado como un espacio pensado para una idea muy concreta que es la idea de el campeón. Y el campeón tiene género, ¿no? Ahora, lo que quisiera hablarles y lo que quisiera un poco señalarles es que esta cobertura no se realiza porque un día un editor o un reportero se levante y diga, hoy voy a ser sexista y voy a publicar esta foto y esta titular. Desafortunadamente, muchas de estas coberturas, muchos de estos titulares, muchas de estas fotografías se realizan sin esta conciencia de que pueden resultar discriminatorios o que pueden resultar sexistas porque están basados en las construcciones que nosotros tenemos acerca de lo que significa ser hombre o ser mujer. Y esas construcciones que nos han acompañado a lo largo del proceso de socialización, pues las tenemos muy naturalizadas, ¿no? Para nosotros resulta muy normal definir cómo es un hombre y cómo es una mujer en función de lo que siempre nos han dicho que es un hombre y es una mujer, ¿no? Y justamente tratar de desmontar estas construcciones de género es de lo que se trata la investigación con perspectiva de género, que es lo que yo realizo, ¿no? Investigación con perspectiva de género trata de acercarse a la realidad a partir de 4 principios básicos. El primero, visibilizar. Visibilizar qué está pasando con las mujeres y con los hombres en cualquier ámbito social. El segundo, historizar. Preguntarse cómo es que esa situación en particular llegó o se convirtió en un problema de desigualdad. El tercero es deconstruir, es decir, en vez de asumir que esas construcciones de género son naturales y que vienen dadas por la naturaleza de los hombres y las mujeres, asumir que se han construido socialmente por diferentes factores y ver qué es lo que ha permitido o qué es lo que ha contribuido a que sean de esa forma. Y la última tiene que ver con proponer una forma nueva de acercarse a esa construcción social.
o proponer otra construcción diferente. Y eso es lo que yo he hecho en mi acercamiento a lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Y empezaré diciéndoles que justamente el ideal del mundo deportivo moderno, que lo representan muy bien las Olimpiadas, se basa en una idea central que es el poder, ¿no? El lema olímpico es muy claro: más rápido, más alto, más fuerte. Y eso tiene que ver mucho con mostrar la superioridad, ¿no? Hay un discurso de superación implícito en todo el olimpismo, en todo el deporte, que tiene que ver con el dominio de los otros, es decir, competimos o se compite para ganar, y ganar no solamente a sus propias limitaciones, sino para ganarle a otros, para demostrar la fuerza de voluntad que tenemos para poder conseguir una meta y para aspirar a las máximas capacidades que podemos tener como seres humanos, ¿no? Ese es como todo el espíritu del olimpismo, y hay, como les digo, un factor de poder. Lo que se quiere demostrar con toda la actividad deportiva es el poder que tienen las personas sobre sí mismas, pero también sobre los otros, ¿no? Y bueno, los Juegos Olímpicos, como les digo, son un muy buen ejemplo de cómo este poder y cómo este culto a los campeones se va articulando. Y lo que estamos viendo son justamente los carteles olímpicos. Y si yo les pregunto quién representa al olimpismo o qué sujeto representa al olimpismo, ¿a quién ven ustedes? Los Juegos Olímpicos, en todos los carteles, en todas las ediciones de los carteles, han encarnado en un hombre musculoso, fuerte, atlético, y este ha sido el ideal del olimpismo, más o menos hasta los Juegos de 1992, que fueron los Juegos de Barcelona. En ese entonces ocurrió algo muy particular. Sudáfrica regresó a los Juegos Olímpicos después de 20 años de suspensión por la política del apartheid. El olimpismo decía: no podemos admitir un país que realiza o que practica la discriminación como política, porque va en contra de la Carta Olímpica. Entonces, Sudáfrica no podía participar, y cuando se abolió la segregación racial, regresaron a los Juegos Olímpicos. Y todo el mundo estaba muy feliz porque se estaba demostrando que el olimpismo no apoyaba la discriminación. Y entonces a alguien le llamó la atención que 35 delegaciones no incluían mujeres, y eran casi todas delegaciones de países musulmanes, porque en los países musulmanes las mujeres no podían competir en las competencias del ciclo olímpico por la política religiosa. Y entonces dijeron: oigan, aquí también hay discriminación, ¿qué está pasando? Se empezaron a realizar muchas actividades para promover y obligar al COI, al Comité Olímpico Internacional, a que revisara estas prácticas discriminatorias de las mujeres en el deporte. Porque en ese entonces las mujeres que tenían más o menos 100 años de haber empezado a participar en los Juegos Olímpicos apenas alcanzaban el 29% de las delegaciones. O sea, en 100 años solamente habían crecido 29%. Y a partir de ahí, pues se empezó a modificar mucho de la estructura del deporte, que permitió el acceso de más mujeres a los Juegos Olímpicos y en general a la práctica deportiva. Sin embargo, en los carteles sigue apareciendo una figura que ya no es un hombre, pero es una figura humana que nos remite a un hombre. Juegos de Londres, Juegos de Río. O sea, las mujeres no aparecen como visibles en toda esta idea del olimpismo, ¿no? Y esto tiene una razón de ser. El deporte, desde los inicios, se ha constituido como un espacio masculino. Surge como una práctica de ocio en sociedades que empiezan a ser industrializadas, y como quienes trabajan en estas sociedades industriales son los hombres, se convierte en el espacio de ocio de los hombres, ¿no? Entonces las mujeres llegamos mucho después a la práctica deportiva, y eso ha repercutido en que en el imaginario la idea de deporte siempre se asocie con un modelo que se denomina el modelo de masculinidad hegemónica. Yo les comentaba al inicio, nos enseñan cómo ser hombres o cómo ser mujeres. A lo largo de toda nuestra vida, desde el momento en que nos nombran, nos visten, nos van enseñando ciertos comportamientos, también nos van enseñando cómo ser o cómo comportarnos como mujeres y como hombres. Y desde la sociología se ha estudiado cómo hay ciertos modelos hegemónicos, que quiere decir que son mayoritarios, de masculinidad y de feminidad. Y el modelo de masculinidad se articula sobre ideas muy concretas, ¿no? Que son la fortaleza,
la heterosexualidad, la agresividad y el éxito. Un hombre, o lo que debe de ser un hombre, debe cumplir más o menos con estas características. Deben de ser fuertes, deben de ser muy hombres, heterosexuales, deben de ser un tanto cuanto agresivos, se les permite la agresividad, y deben de ser personas con éxito. Y si yo pienso, ¿quién encarna un hombre fuerte, heterosexual, agresivo y con éxito? Sin duda la imagen que surge y que mejor lo representa es la de un deportista. Y esto tiene que ver con que todo el deporte se articula para que sus prácticas y sus representaciones vayan conformando la masculinidad. Platico un poco. Cuando un niño en temprana edad empieza a mostrar ciertos signos de debilidad, muchos padres lo primero que dicen, lo voy a meter a jugar fútbol, ¿para qué? Se haga hombrecito, ¿no? O lo voy a meter a practicar un deporte para que se haga hombrecito. Porque justamente existe la idea de que el deporte te permite tener fortaleza en tu cuerpo y entonces vas a desarrollar músculos, vas a desarrollar fuerza, pero además vas a desarrollar fortaleza mental, ¿no? En vez de llorar cuando te peguen, en vez de llorar cuando pierdas, en vez de llorar por cualquier cosa, vas a aprender a que las derrotas también se pueden sobrellevar, ¿no? Y en esta práctica, la idea de debilidad encarna justamente en lo femenino, ¿no? La peor forma o la mejor forma para muchos de los entrenadores que justamente están a cargo de niños, de motivarlos a que hagan las cosas bien, todavía es decirles que pegan, que juegan, que corren como niñas, ¿no? Si tú quieres que un niño se enoje y saque el coraje, tú le dices, estás jugando como niña. Y eso tiene una repercusión en la idea que él tiene de qué representa hacer las cosas como niña, ¿no? Hacer las cosas como niña en el deporte representa hacer las cosas mal. Y entonces, esto también va generando que la idea de lo femenino sea rechazada en el deporte. Además, el deporte permite cierta agresividad. Normalmente se nos enseña a respetar las reglas, pero en el deporte es válido que a veces peguemos un poco más, que a veces hagamos tantita trampa, que a veces empujemos al rival con tal de conseguir el éxito. Los niños aprenden a ser exitosos a partir de la práctica deportiva. Y es así como ellos se van acercando a esta idea del deporte. Un niño va aprendiendo también cómo ser hombre a la par que va aprendiendo a hacer y a practicar y a tener todos los beneficios que tiene la actividad deportiva. Entonces, esto evidentemente trasciende a otras prácticas, como lo es el periodismo deportivo. Cuando nosotros pensamos quién habla de deportes, vamos a encontrar un imaginario que está dominado mayoritariamente por hombres, que hablan, además en sus mensajes, de un montón de hombres para un público que además se asume, porque así lo es mayoritariamente un público masculino, ¿no? Entonces, desde quien habla, desde lo que se habla y para quién se habla, está cruzada por esta idea de es un espacio para nosotros los chicos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa entonces con la participación femenina? Yo les comentaba que a partir de 1992 hicieron varias acciones para incrementar la participación femenina, tanto en olímpicos y obviamente en todos los demás competencias y deportes, ¿no? Entre ellas, que cualquier deporte olímpico, para poder ser olímpico, debe de tener una rama femenil, si no, no entra en el programa. Y el apoyo a deportistas de temprana edad, el aumento de mujeres en instituciones deportivas como jefas o como directoras, y otra serie de acciones que han tenido resultados. Los Juegos de Río cuentan con la participación de alrededor de 5,000 mujeres, ¿no? De 11,000 participantes aproximadamente. Esto representa el 45% de las delegaciones. Es la mayor participación histórica de mujeres hasta ahora, porque esta participación ha crecido desde 1992 a la fecha en casi un 20%. Sin embargo, algunos estudios que se hacen sobre la cobertura de los medios al deporte femenil señalan que en el mundo las noticias que tienen como mujeres protagonistas en las secciones deportivas solamente es el 11%. ¿Por qué si hay 45% de mujeres participando en el mundo en actividades deportivas, solamente alcanzamos un 11% de la cobertura? ¿Qué hay en esta idea
del periodismo deportivo que no permite que más mujeres sean visibles en la prensa deportiva. Y entonces, pues la respuesta es algo que yo les comentaba, que es esto de que el imaginario del deporte es masculino, ¿no? Y con esto no quiero decir solamente que hay un montón de notas de hombres deportistas, sino si nosotros vemos, como muestran aquí la pantalla, las notas y las ideas que reproducen estas notas, vamos a empezar a notar que efectivamente sí, el imaginario del deporte es masculino. ¿Qué pasaría si el equipo de el Betis, que en este titular dice, sacó las agallas para ganar, fuera un equipo femenil? ¿Qué tendrían que sacar las mujeres, similar a las agallas, para que el titular dijera que está triunfando, ¿no? ¿O qué pasaría igual si eso que Chivas ganó con hombría fuera ganado por un equipo femenil? ¿Cómo diríamos de forma similar o cómo aplicaría la hombría para una mujer deportista? ¿Qué significa la hombría en el deporte? Entonces, cuando empezamos a observar estas pequeñas sutilezas en los titulares y en la construcción de las notas, empezamos a ver que efectivamente la mirada desde la cual se construye el periodismo deportivo es una mirada centrada en la idea de un hombre compitiendo. Y eso tiene un montón de repercusiones en cómo se presentan a las mujeres. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres en el deporte? A lo largo de los procesos de socialización, las mujeres tienen un acercamiento muy distinto a la actividad deportiva a la que yo les señalaba que tienen los niños. Una pregunta que siempre hago cuando estamos hablando de estos temas es, ¿a qué edad les regalaron su primer balón de fútbol? Chicas, ¿a qué edad les regalaron su primer balón de fútbol? A los 11. ¿A quién nunca le han regalado un balón de fútbol? Chicos, ¿a qué edad les regalaron su primer balón de fútbol? Entonces, desde el momento en que empezamos a ver cómo, a qué edad, a qué actividades nos empiezan a acercar, empezamos a ver las diferencias. Y en general, les digo, en los procesos de socialización de las mujeres hay ideas como muy marcadas que determinan cómo nos acercamos a esta práctica. Una es que la actividad deportiva masculiniza a las mujeres. No podemos practicar todos los deportes. O sea, hay ciertos deportes que sí podemos practicar porque no nos masculinizan, no nos permiten desarrollar músculos, no nos vemos toscas, no nos vemos agresivas, ¿no? La otra es que algunas prácticas deportivas son peligrosas para las mujeres. O sea, no podemos tampoco entrarle a todos los deportes porque hay algunos que resultan mucho más agresivos, porque recuerden que la idea de la feminidad es que somos un poco más débiles y más frágiles. Entonces, no podemos estar en cualquier práctica. Y la gran mayoría siempre dice, bueno, también es que a las mujeres no les interesa el deporte, ¿no? ¿Por qué no hay reporteras? ¿Por qué no hay deportistas? ¿Por qué no hay gente hablando de deportes, mujeres hablando de deportes? Porque no les interesa. Pero, poniendo el foco de atención en esto, vamos a ver que hay muchos mecanismos de diferenciación, ¿no? El primero, les decía, hay ciertos deportes que se catalogan como femeninos, ¿no? Desde niñas nos van diciendo a qué prácticas sí podemos entrar o cuáles resultan más acordes con la idea de feminidad. Y de otras, usualmente se nos excluye. O sea, ahora hay muchas niñas jugando fútbol, pero hace 20 años no era tan común. Y niñas jugando fútbol americano, adolescentes practicando boxeo, chicas incursionando en el automovilismo, no hay tantas, porque son prácticas que se han catalogado pues, como masculinas, ¿no? Además también, en muchos de los deportes, es muy reciente nuestra participación o la participación femenina, porque en esta idea de la debilidad hay muchas pruebas que no se permitía la participación de las mujeres por considerar que no iban a poder, ¿no? Una de ellas son las pruebas de fondo, que hasta hace más o menos medio siglo empezaron a permitir la participación de las mujeres porque decían no van a aguantar, ¿no? Y hoy en día pues tenemos un montón de maratonistas que demuestran que sí se puede aguantar. Y deportes como el box, apenas el año pasado entraron al programa olímpico, perdón, la edición pasada de los Juegos de Londres, porque antes la Federación Internacional de Boxeo no permitía que las mujeres boxearan porque no lo consideraba estético, ¿no? Mujeres peleándose y sangrando no es algo que desde la posición de la federación alguien quisiera ver. ¿Qué más ocurre? Bueno, ocurre que también, como llegamos después o se llegó después a la práctica deportiva, los apoyos y los premios son desiguales. Y el tenis, por ejemplo, que es una de las disciplinas que tiene
repartición igual de bolsas, siempre está siendo criticado porque dicen los jugadores que ellos ingresan más audiencia, más público, que ellos son más espectaculares y que entonces no es justo que las mujeres reciban la misma cantidad de premios que ellos reciben. Y bueno, digamos que el hecho de que existe una rama femenil y que aparte siempre se ponga, nos indica que estamos como invitadas en este ámbito deportivo, ¿no? O sea, es el campeonato mundial y el campeonato mundial femenil, ¿no? El torneo internacional de voleibol y el torneo internacional femenil de voleibol. Siempre hay que aclarar que femenil es otra cosa, ¿no? Y esto provoca que justamente las reglas para la rama femenil muchas veces sean distintas. Y en países como los musulmanes, pues hay todo un código de vestimenta para permitir que las mujeres puedan competir en ciertas justas internacionales, cosa que no ocurre con los hombres. Pero en Occidente tampoco es muy distinto. Para poder destacar, si no tienes que ir muy cubierta, a veces tienes que ir muy descubierta, porque si no, no generas los mismos patrocinios que puede generar una rama varonil, perdón. Y entonces, sin importar de qué lado del hemisferio nos encontremos, las condiciones no son las mismas para las mujeres que practican el deporte. Y la prueba más álgida de esto es el sex test, que es una prueba que se inició en los Juegos de 1968, donde lo que se trata es que las mujeres tienen que demostrar que efectivamente son mujeres, ¿no? Porque si una mujer consigue un triunfo sospechoso y además no tiene la apariencia de una mujer, debe comprobar que lo es, ¿no? ¿Qué es un triunfo sospechoso? Un triunfo que es muy asombroso para una mujer, ¿no? Si el tiempo es muy similar al de un hombre, eso es sospechoso. Desde la lupa que nosotros lo vemos, eso es discriminatorio, porque lo primero que pone en duda la feminidad es la apariencia. Y una mujer que no cumpla con la apariencia de lo que debe ser una mujer es ya señalada, y por lo tanto tiene que someterse a unas pruebas que en el 68 consistían en desfilar desnudas frente a un grupo de expertos, obviamente hombres, que decían si alguien era mujer o no. Ahora las pruebas son genéticas, se les hacen exámenes de testosterona, etc., ¿no? Pero el que hayan iniciado con la idea de desnúdense y aquí revisamos si son o no, nos habla mucho de qué se piensa acerca de las mujeres en el deporte y de las mujeres que consiguen éxitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las mujeres constantemente están obligadas a reafirmar su feminidad para que no se sospeche de ellas ni de sus triunfos. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas condiciones, vale la pena preguntar, ¿realmente es que a las mujeres no les interesa el deporte? ¿O es que todo en la sociedad va articulándose para decir, este no es un espacio propio para ustedes, ¿no? Y todo esto, pues, trasciende a la prensa deportiva. ¿Por qué conocemos tan poco del deporte femenil? La primera respuesta es muy obvia y tiene que ver con la cantidad de notas que podemos encontrar en la prensa deportiva acerca del deporte y del deporte practicado por mujeres. Esto es parte de un estudio que realicé, donde a lo largo de un mes se revisaron las notas publicadas en 15 diarios de circulación nacional, diarios que se distribuyen, como les digo, en todo el país, que van desde diarios especializados en deportes como Record o como Esto, hasta diarios a lo mejor especializados en otro tema como El Economista y El Financiero, pero que tienen sección deportiva. En un mes compuesto, esto es una semana de diferentes meses para que no confluyera un mismo evento deportivo y no hubiera como dominio de algunas notas, se encuentran alrededor de 4,000 notas que se publican en los diarios. Y de estas, el 91% se dedican a el deporte varonil, ¿no? El deporte femenil, que alcanza aproximadamente 200 notas, un poquito más, representa el 5%, que si ustedes recuerdan, yo les comentaba que a nivel mundial la cobertura del deporte femenil es de 11%, o sea, ni siquiera estamos a la mitad de la media internacional, y las notas mixtas que tienen dos protagonistas o protagonistas, tanto del género femenino como masculino, alcanzan un 3%, además de notas que son sobre instalaciones y demás que no hablan de un protagonista en particular, ¿no? ¿Qué pasa con el deporte femenil? Bueno, que las notas de agencia, que son las notas internacionales,
digamos, el número o el porcentaje de notas es un poquito mayor porque son aproximadamente 6%. Y en las notas locales, es decir, que se generan por los reporteros, el número de notas que habla sobre mujeres es de un 3%. ¿Por qué lo señalo? Porque las notas de agencia se relacionan justamente con el deporte que es más visible en los medios de comunicación, ¿no? El deporte femenil, por así decirlo, que genera mayor atención, ¿no? Son atletas internacionales y son atletas de un deporte muy particular, que es el tenis. Tenis, que además fue una de las primeras disciplinas olímpicas que permitió la participación de las mujeres. Y en este mes que les comento, que analizamos, se encontraron 41 notas hablando de tenis femenil, ¿no? Que es el deporte que tiene mayor cantidad de notas con mujeres como protagonistas. Estas 41 notas representan el 20% del total de las notas de tenis que se pueden encontrar en ese mes, en todos los periódicos, el 20% de las notas sobre deporte femenil, pero de todo el corpus, de las 4,000 notas que se analizaron, solamente representan el 1%. Y es la disciplina que tiene mayor cantidad de notas sobre deporte femenil. Entonces, cuando uno piensa que el deporte más visible en la prensa deportiva es el tenis y representa el 1% de toda la cobertura, pues te empiezas a preguntar qué posibilidades tienen otras mujeres que practican otros deportes de ser visibles en la prensa. Y la cuestión es que los otros deportes, pues obviamente tienen menor cantidad de notas y por lo tanto, en relación con todo lo que se habla en el mundo deportivo, pues tienen menor visibilidad. Segundo deporte que tiene mayor cantidad de notas es el box, curiosamente, pero el porcentaje en relación con el total de notas de box que se pueden encontrar es más bajo, porque es el 12%, y después tenemos disciplinas como clavados, atletismo, nado sincronizado, ciclismo, que solamente tienen visibilidad o mayor visibilidad en ciertas épocas, como los Juegos Olímpicos. El resto del ciclo olímpico solamente en competencias muy específicas, pero fuera de eso las posibilidades de que aparezcan en la prensa pues son mínimas. El gran tema, no se los tengo que decir, más del 60% de las notas que aparecen publicadas son de fútbol, ¿no? Entonces, cuando el imaginario lo domina el fútbol y el fútbol profesional, que es practicado por varones, hay pocas posibilidades de que estas mujeres resulten visibles. Pero no se trata solo de la cantidad, ¿no? Hay toda una forma de construir la presencia de las mujeres en el deporte que genera ciertas particularidades. Una de ellas es un tema que causa mucha polémica, que es la sobrerepresentación, que es la idea de no mencionar a las mujeres porque están incluidas en los hombres, ¿no? Y esto causa mucha polémica, les decía, porque en el periodismo pues se habla de la economía del lenguaje. No doblemos o no utilicemos más palabras de las necesarias para justamente ser muy concretos. Y entonces esta idea de hablar de los niños y las niñas, que cierto presidente chacoteó bastante con ella, resulta pues muy contraria a lo que resulta la práctica periodística, y los periodistas no aceptan eso, hablar de hombres y mujeres cuando se debe hablar. Y esto genera ciertas particularidades. La primera es que, bueno, cuando se habla de deportistas, generalmente se tiene este imaginario de que es un deportista o que son deportistas varoniles. Y entonces podemos encontrar notas donde dice, ¿quién fue el mejor deportista del mundo en el 2015? Y resulta que entre los candidatos, pues está una tenista. Y esa tenista, a la hora de leer el titular, resulta invisible, ¿no? Porque creemos que estamos hablando específicamente de atletas varones. Muchos dicen, bueno, pero pues es que si son mayoría, entonces ya están incluidos en, cuando decimos los deportistas, pues estamos hablando de hombres y mujeres, porque además son más hombres. ¿Qué pasa cuando la mayoría son mujeres? En esta nota se habla de los aspirantes mexicanos a medallas en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y cuando uno lee la nota, resulta que la mayoría de los aspirantes mexicanos a medallas olímpicas son mujeres. Nos habla de Aida Román, nos hablaba de Paola Espinosa. La realidad de estos días nos ha mostrado que no son tan buenas aspirantes, pero en fin. El chiste es que aquí, cuando se habla de una mayoría de mujeres, de todos modos seguimos utilizando el genérico masculino porque así nos han enseñado que nosotras estamos incluidos en el ellos. Y esto genera incluso cosas un poco absurdas,
¿no? Está tan arraigada la idea de que ellos nos incluyen a nosotras, que podemos encontrar notas donde se habla de mexicanos en cierto lugar del nado sincronizado. El nado sincronizado es una de las pocas disciplinas olímpicas que no tiene rama varonil. Entonces no hay posibilidad de que mexicanos estén en el 11 del nado sincronizado. Esta nota, que yo pensaba que era un error a lo mejor de imprenta, porque decimos, puede pasar que a alguien se le haya ido la O y no haya puesto bien que eran mexicanas, se puede encontrar todavía en el portal de este periódico, que es Crónica, con el mismo error, ¿no? Y nosotros leemos los nombres de quiénes son los mexicanos y son nombres de puras mujeres, porque en el nado sincronizado no compiten hombres, pero el error permanece. Entonces hay una idea de que no hay que nombrar a las mujeres. Si se entiende que son mexicanos, podemos suponer que entre esos mexicanos hay algunas mujeres, aunque todas sean mujeres, como en este caso. ¿Qué pasa también? Que hay discursos diferenciados para construir las actuaciones del deporte varonil y femenil, ¿no? Yo les decía al inicio que mucho del periodismo deportivo y de la idea del deporte se basa en esta idea de el poder. Y entonces, cuando nosotros vemos los titulares y las fotografías que hay en las portadas de la prensa deportiva, pues vemos que se manifiesta esta idea de poder, ¿no? O sea, los deportistas siguen siendo los reyes, los encuadres los hacen más grandes, se toman desde abajo para que alguien como el Piojo Herrera, que es muy chaparrito, se pueda ver un poco más magnífico. Se habla de actuaciones que ponen a temblar y que generan miedo. Se habla también de hombres que son invencibles, o de equipos o de deportistas que dominan, que mandan, que vencen, que conquistan. Es decir, que son hombres poderosos, campeones. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a ver cómo se habla de los triunfos de las mujeres? Bueno, pues se pierde mucha espectacularidad, ¿no? Entonces encontramos titulares que dicen: Valencia, oro y plata en Panamericanos. No hay ningún verbo. No sabemos si se lo cuelgan, si lo ganaron, si lo venden por kilo, si se lo encontraron, porque no hay absolutamente nada que me diga cuál es la acción a la cual está remitiendo justamente esta nota, ¿no? Y un triunfo que es destacado pasa desapercibido porque las mujeres no conquistan, no ganan, no dominan, no mandan, ¿no? Encontramos también que las mexicanas o las deportistas van a la final como van al mercado, como van al cine, porque no hay nuevamente algo que me indique una acción de dominio o de conquista o de poder, que es como se deberían de construir los triunfos deportivos. Y encontramos también que mientras los hombres están en la lucha y en la pelea, pues las deportistas aprenden y aprenden a jalones de orejas, ¿no? Y en algunos casos, los titulares o la forma de construir las notas ni siquiera parecen ser de una sección deportiva. Tener un reencuentro positivo puede ser o puede significar cualquier cosa, ¿no? Un reencuentro amoroso, un reencuentro académico, todo menos la idea exclusiva del deporte, ¿no? Y de esta forma se van haciendo como ideas muy distintas de lo que significa la presencia de las mujeres en el deporte. Y entonces nos vamos a encontrar notas como esta, ¿no? Donde se habla de Paola, una chica que mantiene sus sueños. Y si esta nota yo la encuentro en una sección de sociales, voy a creer que es una modelo, voy a creer que es una artista, voy a creer que es una actriz, porque no hay absolutamente nada en la fotografía ni en el titular que me indique que estamos hablando de una deportista, salvo que yo lea, como dice hasta arriba, que es la mejor clavadista de México. La mejor clavadista de México ocupa una plana de una sección deportiva con este tipo de fotografías y donde se dicen cosas como que pues le gusta ayudar a los niños, le gusta visitar los spas, le gustan los cristales Swarovski y que cuando va a los eventos de moda pues se siente como modelo, ¿no? Entonces, con este tipo de recursos se empieza a construir las actuaciones de las mujeres en la prensa deportiva, que no está mal, digamos, es muy bueno que se dimensione todas las actividades humanas que realiza un deportista, pero esto no debería ser exclusivo solamente de las actuaciones de las mujeres, ¿no? También podríamos encontrar notas de un futbolista que le gusta irse a emborrachar, que le gusta
tomar cerveza y que también se va al spa y que también se hace sus tratamientos de belleza, ¿no? Porque también los hay. Sin embargo, esas notas no las vamos a encontrar en los periódicos ni en los espacios deportivos. Entonces, cuando nosotros vemos que el atleta más importante de la semana, que tiene triunfos, que conquista campeonatos, ocupa un espacio tan pequeño en los medios de comunicación, ¿no? A pesar de ser la atleta de la semana, la pregunta es, ¿qué necesita ser una deportista para poder ocupar una plana de un diario o para poder ocupar la titularidad de un espacio deportivo? Y entonces la respuesta, pues no la dan los propios medios. ¿Qué necesita ser una deportista para poder ocupar una plana? Necesita presentarse de cierta forma que nuevamente nos remite a la idea de para quién están hechos los medios de comunicación deportivos, ¿no? ¿Quién querría ver a las mujeres deportistas de esta forma? Con poca ropa, diciendo que están solteras, diciendo si tienen novio, dándonos las medidas. Bueno, pues seguramente un lector varonil. En el periodismo deportivo existe esta idea de que los hombres que son lectores o consumidores de la información, pues solamente les interesa ver mujeres de este tipo, ¿no? Y entonces hay una sexualización de las deportistas, donde se utilizan como objetos de atracción, y entonces nosotros vamos a encontrar notas donde lo que se resalta de las mujeres en los diarios y en los espacios deportivos de radio y televisión son cualidades muy particulares de las mujeres que no tienen absolutamente nada que ver con su actuación deportiva, ¿no? Entonces, se nos habla en términos de las más guapas, de si un placaje o un derribo es sexy, que yo jamás he escuchado ese término en una narración varonil, y sería muy interesante ver quién la dice y cómo la dice. Se nos habla de cosas como que María Sharapova luce un sexy bikini después del escándalo del dopaje. Por el lado que le quieran ver, esta nota no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué es o cuál es la relevancia de que alguien use bikini después de un escándalo del dopaje, ¿no? Yo no sé si antes la Asociación Internacional de Atletismo prohibía usar los bikinis después del dopaje, o cuántas notas hay de Armstrong usando bikinis de qué color después del escándalo del dopaje. Entonces, el sentido con el cual nos tratan de presentar la actuación de las mujeres es totalmente distinto. Recaen en muchos estereotipos que refuerzan esta idea de los roles tradicionales, y entonces encontramos también un montón de notas acerca de mamás boxeadoras o mamás que son de campeonato, o a mujeres a las cuales la maternidad las noquea, ¿no? Entonces se habla mucho del rol de la maternidad de la mujer, pero no se habla del rol de la paternidad de los deportistas, que también son padres. La única nota que yo encontré en este corpus de 4,000 que les decía, que hablaba acerca de la paternidad de un deportista, era una nota acerca de un jugador que había pedido permiso para ir a conocer a su hijo, que acaba de nacer, y el titular era, cumple compromiso personal, ¿no? O sea, un compromiso personal puede ser ir a comer, puede ser ir a una boda, o puede ser ir a conocer a tu hijo. Y esa es la única idea que nos dan de la paternidad como una dimensión del deportista. Nuevamente, está bien que se hable de la maternidad como dimensión del deportista como ser humano, pero no está bien que sea solamente de las mujeres, porque se refuerza la idea de que las mujeres, antes que deportistas, son mamás. De un equipo, de un jugador, o de a quién quieres ver campeón, o de cómo está actuando el director técnico de una selección, no encontramos tan fácil mujeres hablando de otros hombres, ni de otras mujeres, ni como expertas en los temas. Son muy pocas las notas en donde las mujeres se utilizan como expertas, y cuando se utilizan para ciertos temas que nuevamente tienen que ver con esta idea de la feminidad, ¿no? Entonces, ¿de qué nos puede hablar una mujer? Bueno, de cómo hacer una autoexploración, ¿no? Pero no nos puede hablar de una actuación de un boxeador o de quién ve para campeón de cierta pelea, aunque tenga los conocimientos. Y otra de las cosas que pasa es justamente que no hay un tratamiento de la discriminación, no hay preparación periodística para hablar de los temas de discriminación en el deporte. Generalmente se espectacularizan, y entonces lo que tenemos son notas que en vez de abordar el problema de la discriminación en el deporte, lo hacen como chisme, citan declaraciones de alguien que dijo algo, pero nunca analizan el problema, o tratan de generar
ganchos a partir de discriminar ellos mismos a los deportistas con titulares donde se habla de que cierta deportista es gay, que no tienen nada de relevancia cuando la nota se trata de todos los triunfos y toda su carrera, pero el titular resulta atractivo, o incluso problemas tan graves como el sex test del que yo les hablaba, sirven para un poco hasta burlarse, ¿no? O sea, con titulares que en vez de dimensionar lo que implica para una deportista ser sometida a un tipo de prueba como esta, pues ponen también y contribuyen a toda la jocosidad con la que se habla del tema, preguntando si un atleta es campeón o campeona, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con quiénes construyen los mensajes y, pues, les decía, o sea, nosotros si hacemos una búsqueda de los reporteros o los periodistas y las periodistas, nos vamos a encontrar que las listas de hombres periodistas son muy largas, pero las listas de mujeres tienen también su sesgo, ¿no? Si ustedes ponen en Google periodistas mujeres deportistas, todas las referencias son las reporteras más sexys del deporte. O sea, pareciera que no podemos realizar un trabajo como reporteras o como periodistas serio y que todo lo que se realiza tiene que ver con verse sexy, ¿no? Y el panorama general, pues, de la participación de las mujeres como periodistas no es tampoco muy alentador. En el análisis de estas notas que yo les comentaba, las mujeres son autoras o digamos, su presencia es de menos del 10%. Menos del 10% de quienes escriben de deporte en la prensa nacional son mujeres. Y esto no se modifica en los rubros de corresponsales, de reporteras y de columnistas, donde solamente hay una columnista que publica como especialista en deportes en los diarios nacionales, que es Inés Sáenz, en el Universal, ¿no? Todas las demás columnas que nosotros podemos encontrar en los periódicos que hablan de deporte son escritas por hombres. Y en los puestos de decisión, es decir, como editoras, como coeditoras gráficas, como editoras de contenido, como directoras de sección, las mujeres tampoco tienen una participación muy alta. Apenas el 10% de quienes deciden cuáles son los contenidos que mandan las secciones deportivas son mujeres. Entonces, eso nos explica mucho por qué existe esta mirada tan particular. ¿Qué se puede hacer cuando menos del 10% de quien decide los contenidos y de quienes escriben son mujeres? Pues muy poquitas cosas para modificarlo. Pero aquí hay una cuestión. La modificación de estos patrones no les toca solamente a las mujeres. Es decir, no porque haya más mujeres en los medios de comunicación hablando de deportes, se va a modificar esta mirada, ¿no? Porque nosotras también crecemos con todas estas ideas de lo que significa ser un hombre y ser una mujer. Para modificar esto, tenemos que entrarle todos. ¿Y cómo podemos lograr un periodismo no discriminatorio? Bueno, primero, visibilizando la participación femenina, ¿no? Esto se puede realizar justamente evitando la sobrerepresentación, es decir, utilizando también un lenguaje incluyente, donde más allá de hablar de las deportistas y los deportistas, usemos sustantivos como la delegación, la participación, ¿no? En vez de, no sé, hablar de futbolistas o hablar de corredores, hablemos de atletas, es decir, con otro tipo de sustantivos y enunciados que sean como mucho más inclusivos. Buscar los datos desagregados, siempre buscar cuántas mujeres, cuántos hombres hay en cualquier ámbito, y también nombrando a las deportistas. Si hay mujeres, hay que nombrarlas y hay que evitar nombrarlas como excepcionales, ¿no? Queremos construir ejemplos y por lo tanto hay que hablar de las mujeres como ejemplos, es decir, alguien a quien otras puedan seguir, no como excepciones, alguien que rompe el esquema y por lo tanto resulta sumamente raro. Y esto se hace siempre preguntando, ¿y las mujeres? Esta es la forma de visibilizarlas. Otro tip o otra forma de hacer un periodismo menos discriminatorio es evitar todos los estereotipos y todas las representaciones sexistas, ¿no? Evitando utilizar el cuerpo como gancho informativo. No necesitamos mostrar a las mujeres para que alguien lea la información deportiva porque por sí sola resulta atractiva. También evitando hacer referencias a la apariencia o al cuidado personal, a los ojos, a las piernas, a las caderas de las deportistas, tanto en las narraciones como en las fotografías y en los elementos gráficos. Y también usando referencias descriptivas no calificativas. Es decir, yo puedo describir cómo es un atleta, cómo son sus espaldas, qué tanta fortaleza tiene, pero no puedo calificarlo como hermoso, como guapo, porque eso ya es una calificación personal.
Y la otra es usar un criterio uniforme a la hora de mencionar situaciones familiares o maritales. Está bien si nosotros queremos mencionar que tal atleta es esposa de alguien más, pero ese criterio debe de ser igual para mencionar la vida marital y familiar de atletas varones y mujeres. Y usar un criterio uniforme también a la hora de aludir a las emociones. Está bien aludir a estos aspectos emocionales en la cobertura deportiva, pero debe de ser también al parejo. La forma de saber si nosotros estamos siendo o no, o utilizando o no, un estereotipo en nuestras coberturas, es preguntarnos siempre, ¿esto que estoy construyendo le queda bien a un hombre? Si no le queda bien a un hombre, estoy realizando una cobertura sexista y discriminatoria. Y el último tip es analizar la discriminación. Cuando nosotros vemos o hablamos de deporte o de cualquier otra situación donde existe una situación de desigualdad, hay que analizarla. Hay que indagar las causas, hay que preguntarnos cómo es que llegó a ser de esta forma. Hay que también mostrar las brechas de género, es decir, mostrar con datos cuáles son estas diferencias, por ejemplo, en la participación de mujeres o de hombres. Y hay que darle voz a las personas involucradas. No se trata solamente de mostrar o de mencionar los datos, sino también de acercarnos a quienes están enfrentando esas desigualdades, para también mostrar los esfuerzos para erradicar estas brechas de género y mostrar resultados. ¿Por qué es importante cuando nosotros estamos hablando de discriminación en cualquier ámbito? Mostrar resultados, porque es la forma que tenemos de decir que se puede cambiar. Si se está haciendo algo y nosotros lo decimos y mostramos que ese algo que se está haciendo está teniendo resultados para modificar estos patrones de género, le estamos diciendo también a nuestro público que se pueden modificar estos patrones. Y finalmente, eso es lo que nosotros queremos con esto. Preguntarnos si lo que estamos viendo, lo que estamos nombrando puede ser de otra forma. ¿Cómo? Entonces, cuando hablamos de un periodismo que se realice desde la equidad, no nos estamos refiriendo a esto. No queremos que se volteen los papeles, no queremos que aparezcan hombres desnudos, sexys y demás, como una forma de tener esta equidad o esta igualdad. Lo que queremos es que cualquier deportista tenga las posibilidades de aparecer en los medios de comunicación en la justa dimensión de lo que realiza. Y lo que estos hombres y mujeres realizan son hazañas deportivas. Entonces, lo que se está pugnando es que se hable de las hazañas deportivas. Y quisiera finalizar diciéndoles una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con por qué analizamos esto y con la labor del periodismo. Hay una frase que dice que cuando nombras al mundo, lo convocas a ser como ha sido nombrado. Y entonces, en la medida en que desde el periodismo deportivo, desde la investigación, desde cualquier ámbito de la comunicación, nosotros nombremos el mundo, las mujeres, los hombres, las situaciones, la realidad, de una manera más justa, más incluyente y más equitativa, estamos nombrando al mundo y lo estamos convocando a ser un mundo mejor. Entonces, esa sería la invitación que yo les realizaría desde esta investigación, desde el periodismo deportivo y desde cualquier ámbito de la comunicación. Agradecemos la presencia de Claudia por compartirnos su experiencia y profesionalismo y le hacemos entrega de un reconocimiento por parte de nuestra facultad. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan muy buenos días. Gracias.